Hola, hola a todos mis queridos niños y niñas del tercer año básico. Espero que se encuentren todos muy bien. Yo estoy feliz y muy contenta de comenzar ya en nuestra penúltima semana del mes de junio. Ya estamos en invierno, ¿cierto? Abrigándonos en nuestra casita. Hoy día vamos a hacer una clase para hablar sobre la fábula y sus personajes. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de la fábula, ¿cierto? En primero y segundo básico y también han tenido encuentros con ella leyéndolas o escuchando sus historias, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a recordar los elementos principales, ¿ya? Primero, vamos a saber qué aprenderemos hoy, cuál es nuestro objetivo de la clase. En primer lugar, vamos a comprender fábulas tanto de forma oral como también de forma escrita. De forma oral porque vamos a leer y también porque vamos a ver algunas fábulas escritas las cuales ustedes tienen que leer junto conmigo. ¿Ya? Por otra parte, vamos a reconocer las características físicas y psicológicas de los personajes, ¿ya? Y los elementos claves de una fábula. Bien, dicho esto entonces, es que nosotros vamos a leer una historia, pero antes de leer nuestra historia, quiero que lean, me acompañen a leer este título. El título de la historia es La zorra y el ciervo, perdón, y el chivo. A raíz de este título, entonces, quiero que ustedes me acompañen a averiguar de qué se tratará esta historia. Solamente leyendo el título y mirando la imagen, quiero que ustedes vayan pensando de qué creen que se podría tratar la historia. ¿Ya? Yo, chicos, no los escucho en estos momentos, pero sí quiero que por favor vayan participando y respondiendo en sus casas, porque de esta manera vamos a ir expandiendo nuestra lectura y los voy a ir ayudando a comprenderla mucho mejor. Así que es necesario que a ustedes mismos se respondan, ¿ya? Yo, por otra parte, los voy a ir ayudando a responder las preguntas. Entonces, a partir de esto podemos inferir que esto se va a tratar de dos animales que van a interactuar, pero no sabemos de qué manera lo van a hacer, ¿verdad? Mirando la imagen, ¿qué creen ustedes que va a ser la zorra y el chivo? ¿Van a hacer alguna travesura? ¿Serán amigos? ¿Qué relación tendrán entre ellos? ¿Dónde vivirán? ¿Qué irá a pasar? ¿Cuál irá a ser el desenlace? Bien, quiero que lo que ustedes hayan respondido en base a las preguntas que yo le hice, lo reserven para el final de la historia, porque una vez que leamos esta historia vamos a saber si realmente esta tenía que ver con lo que yo había pensado previamente sobre ella o estaba muy alejado de lo que de la realidad de la historia, ¿ya? Bien, entonces vamos a reservar nuestra respuesta para el final para ver si coincide o no coincide con la realidad de la historia. Y ahora vamos a leer nuestra historia que es La zorra y el chivo. Comenzamos. Acompáñenme leyendo por favor en sus casas. Una astuta zorra se había caído dentro de un pozo profundo y no podía salir. Se acercó al mismo lugar un pequeño chivo sediento y al ver a la zorra gris dentro del pozo le preguntó, ¿está buena el agua? La zorra, ocultando su problema, le respondió, está excelente. ¿Por qué no saltas y la pruebas tú mismo? ¿Qué pasó entonces en este primer párrafo? Se acercó una zorra, ¿cierto?, a un pozo, dentro de él estaba, eh, perdón, él se acercó el chivo, dentro del pozo estaba la zorra y el chivo le estaba preguntando si estaba buena el agua que estaba bebiendo dentro de este, ¿cierto? Y él le dijo, compruébalo y salta. Bien, sin pensarlo, el chivo saltó dentro del pozo y después de saciar su sed, le preguntó a la zorra, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Esto no es tan fácil, ¿ya? Replicó la zorra. ¿Qué creen ustedes, chicos, que va a hacer la zorra ahora? ¿Ella podrá salir o no podrá salir? Veamos. Pero tengo un plan, dice. Apoya tus patas delanteras contra la pared del pozo, entonces podré saltar afuera y ayudarte a salir. ¿Ustedes creen que ella finalmente va a lograr salir de esta manera? Saltando sobre el lomo del chivo. Lo vamos a ver, ¿ya? Continuemos. El ingenuo chivo apoyó sus dos patas contra la pared, ¿cierto? La zorra trepó sobre su lomo y salió del pozo. ¿Y cómo salgo yo ahora?, le preguntó el chivo. Te tomaré de las patas y tiraré con fuerza, respondió la zorra, asomándose al pozo. Estoy listo, empuja ya, gritó el chivo.
pero la zorra ya había cruzado la pradera y pronto desaparecería en el bosque. Oh, qué terrible, ¿cierto? ¿Qué pasó finalmente? Que la zorra se fue y dejó al chivo solo dentro del pozo. O sea, que lo engañó, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que actuó la zorra, chicos? ¿Actuó bien? ¿Actuó mal? Actuó muy mal, ¿cierto? Porque eso no se hace. Ella mintió para su propio beneficio, para ella poder salir del pozo, ¿cierto? Sin importar qué iba a pasar con el chivo dentro de él, ¿cierto? ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Hubiesen hecho lo mismo si hubiesen estado encerrados? Miren, yo por lo menos, si hubiese estado en el lugar de la zorra, hubiese visto la forma de salir con el chivo, ¿cierto? Y no meterlo dentro del problema y salvarme yo sola y dejarlo a él ahí, ¿cierto? ¿Ustedes hubiesen hecho eso mismo? Muy bien. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta de algo que nosotros acabamos de hacer. Estuvimos leyendo el texto, pero yo les hice unas preguntas a ustedes. ¿Para qué creen ustedes que hice estas preguntas? Estas preguntas que yo hice se llaman estrategias de comprensión lectora. Estas preguntas les van a ayudar a ustedes a comprender mejor un texto y las pueden aplicar en todos los textos narrativos, literarios o no literarios que ustedes lean a futuro, ¿ya? Cada vez que lean un texto, quiero que de ahora en adelante traten de aplicar estas estrategias de comprensión lectora que les van a ayudar mucho más a comprender lo que usted está leyendo. Y hay tres simples pasos para poder llevar a cabo las estrategias, ¿ya? Entonces, para comprender mejor la fábula, nosotros utilizamos estas estrategias de comprensión lectora que las vamos a utilizar de aquí en adelante. Y bien, tenemos una estrategia antes de la lectura. La estrategia antes de la lectura la vamos a realizar justamente como le dice la palabra, antes de que iniciemos la lectura, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a realizar predicciones. Entonces nos vamos a preguntar, ¿de qué se tratará la lectura? O por ejemplo, lo primero que vamos a hacer podría ser mirar el título y buscar una respuesta a partir del título. O a partir de una imagen que se nos esté mostrando, también podemos inferir sobre qué se va a tratar nuestra lectura. Como les vuelvo a repetir, en cualquier texto, no solamente en fábulas, puede ser en cuentos, en leyendas, e incluso en noticias. Solamente con leer el título y mirar la primera imagen me va a bastar para poder inferir o hacerme una idea de qué es lo que yo voy a leer. Ese es el primer paso entonces, chicos, antes de comenzar nuestra lectura. ¿Ya? Bien, durante la lectura, que es nuestro segundo paso, ¿ya? Durante la lectura es el segundo paso y lo que vamos a hacer nosotros es realizar predicciones sobre lo que estoy leyendo. Por ejemplo, puedo ir a mitad del texto y preguntarme, ¿qué pasará a continuación? ¿Se acuerdan cuando yo en el texto anterior les pregunté, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la zorra? ¿Podrá salir de del pozo o no? Bueno, y finalmente descubrimos que sí pudo salir y engañó finalmente al chivo. Pero para poder saberlo, nosotros primero nos hicimos una idea y lo preguntamos mientras estábamos leyendo. Entonces, mientras ustedes estén leyendo un texto, se pueden detener las veces que ustedes quieran, ¿ya? E ir haciendo preguntas o ir destacando también, ¿cierto? Para que después podamos responder con mayor facilidad nuestras preguntas o nos vayamos haciendo una mayor idea. Bien, entonces, durante la lectura yo puedo realizar las predicciones sobre lo que estoy leyendo, haciéndome preguntas sobre lo que va a pasar a continuación. También puedo releer las partes que estaban un poco confusas. O sea, si a mí algo no me quedó muy claro, lo vuelvo a leer nuevamente, me devuelvo, ¿cierto? Puedo pensar en voz alta. También es una muy buena estrategia pensar en voz alta sobre lo que está pasando. Puedo ir aclarando dudas sobre el texto o también es muy bueno crear imágenes mentales. Esto quiere decir que cuando tú estás leyendo un texto, vayas imaginando en tu cabecita qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Incluso te puedes imaginar a los personajes, las situaciones, los lugares, todo eso lo puedes imaginar en tus cabezas, ¿cierto? Muchas veces nosotros vemos las películas antes de leer los textos. Resulta que cuando ya vemos las películas, después es mucho más fácil hacer las imágenes mentales sobre lo que estamos leyendo, porque ya vimos una imagen previamente. Pero cuando nosotros no hemos visto una película sobre el texto, o si bien el texto no tiene alguna película relacionada, podemos ir creándonos imágenes en base a lo que nosotros queramos, ¿ya? Bien.
Y por último, después de la lectura, nosotros vamos a hacer un análisis sobre lo que leímos, ¿cierto? Y aquí podemos resumir el texto. Resumir, chicos, no quiere decir que yo voy a volver a escribir el texto acortando las palabras. Eso no es resumir. ¿Ya? Resumir es cuando yo leo el texto completo y lo comprendo, puedo simplemente escribir lo que yo entendí del texto, lo que yo quiera, no tiene que quedar exactamente igual, sino que tiene que ser un resumen con palabras nuevas incluso, ya, con cosas inventadas por ti, pero que tengan que ver con lo que tú leíste sobre el texto. Ya, vuelvo a replantearlo. Por otra parte, vamos a generalizar el conocimiento, ya podemos también aplicar lo aprendido respondiendo preguntas o reconstruyendo el contenido, ordenando ideas, haciendo un dibujo, etcétera. Por eso es que cada vez que ustedes leen un texto, la profesora, ¿qué hace? Les hace preguntas sobre lo que ustedes leyeron. Y aquí hay preguntas eh, que pueden ser inferenciales, ya que son preguntas que les van a hacer a ustedes sobre lo que ustedes opinan. Por ejemplo, cuando yo les dije delante, ¿qué hubiesen hecho ustedes en lugar de la zorra? ¿Ya? Esa es una pregunta inferencial, porque esa es una pregunta que te vas a responder tú mismo en base a lo que tú piensas, ¿ya? A una opinión personal. Pueden haber preguntas explícitas, como por ejemplo si yo le pregunto, ¿qué ocurrió finalmente entre la zorra y el ciervo? ¿O qué hizo finalmente la zorra? Ah, ella se escapó. ¿Y cómo lo supiste? Porque lo leíste. Estaba ahí mismo en el texto la respuesta. Eso es una pregunta explícita. Y pueden haber preguntas implícitas que no aparecen ahí mismo en el texto. Sin embargo, con la información que a mí me están otorgando, puedo ir sacando la conclusión, ¿ya? Como por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿cómo se sintió el ciervo después de que la zorra lo abandonó? Eso no es algo que aparecía en el texto, no me entregaron esa información. Sin embargo, tú puedes hacer un supuesto respecto a esa pregunta en base a lo que leíste. ¿Te das cuenta? Entonces, estas son estrategias de comprensión lectora que tú las puedes aplicar a todos los textos. Si no le quedó claro algo, no tenga duda en pausar el video, retrocederlo las veces que quiera y volver a escuchar lo que yo dije para que puedas comprender mejor. ¿Ya? Continuemos entonces. Antes de avanzar entonces con la explicación de lo que es una fábula, quiero que me respondan lo siguiente. ¿Qué característica en especial tenían los personajes de la fábula que leímos? ¿Tenían alguna característica en especial, chicos? ¿Sí o no? Sí, tenían una característica, ¿cierto? Que ellos eran animales, ¿verdad? Esta es la característica. Ellos pertenecían al grupo de los animales, no eran seres humanos. ¿Y por qué les hice esta pregunta? Porque quiero que sepan que dentro de la fábula los principales personajes son animalitos como estos que ustedes están viendo acá, ¿ya? Entonces, como primera característica, tenemos que la fábula es eh, una narración, ¿ya? Que nos deja moralejas, ¿ya? Es decir, que nos dejan una enseñanza. Las moralejas son enseñanzas y todas las fábulas nos dejan moralejas. El principal propósito de la fábula entonces es entretenernos en primer lugar, o sea, que nosotros nos entretengamos leyéndola, ¿cierto? Y en segundo lugar, dejarnos una moraleja, ¿ya? Esta puede estar de forma explícita, que eso quiere decir que al final del relato podemos encontrar la moraleja escrita, o también puede estar de forma implícita en el relato, lo que significa que no la vamos a encontrar escrita, sino que vamos a tener que deducir nosotros mismos eh, cuál era la moraleja en base a lo que se nos dijo en el relato, ¿ya? Ejemplo, en el relato que leímos recientemente de la zorra y el chivo, no estaba la moraleja escrita, sin embargo, nosotros podemos llegar a una conclusión sobre lo que era la moraleja respecto a lo que pasó, ¿cierto? A lo que nosotros leímos, a la información que se nos entregó. Bien, a través de las acciones que realizaron los personajes, tal como ocurrió en nuestra fábula anterior. Recordemos entonces que nuestros personajes siempre van a tener características humanas también, aunque sean animales o cosas, ¿cierto? Y la mayoría de los personajes que están insertos en la fábula son animalitos, ¿ya? Y como les decía anteriormente, estos poseen una moraleja o una enseñanza.
¿Cómo podemos entonces reconocer las características de nuestros personajes? Todos los personajes en todos los textos, chicos, tienen características que los hacen seres únicos e irrepetibles, ¿ya? Que los hacen ser inigualables. Estas características nosotros las vamos a reconocer de dos formas. También pueden estar de forma implícita dentro del texto, de forma escondidita, ¿ya? Y en este caso nosotros vamos a tener que fijarnos muy bien en su forma de hablar, de comportarse o cómo se relaciona con los otros personajes para poder descubrir cuáles son sus principales características. O bien ya va a estar de una forma más fácil, de una forma explícita. Esto quiere decir que puede que esté escrito en el texto cómo es este personaje. Que me digan a mí que el personaje es rubio, alto, de ojos claros, de ojos azules, qué sé yo. ¿Ya? Primero, les tengo que decir que hay dos tipos de características en los personajes. ¿Ya? Entonces, primero, como les decía, tenemos que saber que todos los textos tienen personajes y que todos estos personajes poseen rasgos que pueden ser tanto físicos como psicológicos. ¿Ya? Entonces, antes de explicar qué son las características físicas y psicológicas, pensemos, ¿por qué creen ustedes que es tan importante identificar estas características? Siempre tenemos que identificar las características de los personajes porque esto nos va a permitir conocer mejor a los personajes que están dentro de nuestro texto. ¿Ya? Entonces, las características las vamos a clasificar en dos. En primer lugar tenemos, como les dije, las características físicas, ¿ya? Que corresponden a los rasgos externos de los personajes. Es decir, todo lo que nosotros podemos ver por fuera, ¿ya? Por ejemplo, la estatura, el color de pelo, el color de ojos, la forma de la nariz, la forma de la boca, de las orejas, la vestimenta de este personaje, etcétera, ¿ya? Esos son los rasgos externos, todo lo que nosotros podemos observar por fuera. O sea, nosotros podríamos descubrir las características físicas de esta niña o las características físicas de este elefante porque las estamos viendo, ¿cierto? Por ejemplo, ella tiene cabello oscuro, tiene piel rosada, tiene una polera roja, usa lentes, etcétera. El elefante podemos ver que es un animal, que es grande, que usa gafas, ¿cierto? Que tiene orejas grandes. Todo lo que nosotros podemos observar de ellos entonces van a pertenecer a las características físicas de un personaje. Y por otra parte, las características psicológicas corresponden a los rasgos de la personalidad de los personajes. Por ejemplo, si este personaje es tímido o tal vez no es tímido, es extrovertido, ¿cierto? No le cuesta relacionarse con los demás. O también si es generoso o es egoísta, o si él es amistoso o también puede ser retraído, etcétera. ¿Nosotros podemos saber las características psicológicas de esta niña con solo mirarla? No, ¿cierto? Tendríamos que leer algo sobre ella o conocerla mejor, conversar con ella para poder conocer sus características psicológicas o bien observarla y ver cómo se comporta o cómo se relaciona con los demás. Lo mismo ocurre con este elefante, pero podemos conocer las características psicológicas de los personajes de la historia que acabamos de leer. Por supuesto que sí, porque nos bastó con saber cómo se comportó, por ejemplo, la zorra o el chivo para comprender cómo eran sus características psicológicas, ¿verdad? Y si me hubiesen hablado más de ellos, probablemente hubiese conocido muchas más características. ¿Bien? ¿Queda claro entonces? ¿Cómo era entonces nuestra zorra? Vamos a ver. ¿Cómo era la zorra? Vamos a basarnos, chicos, en la imagen de esta zorra porque en la historia anterior no nos mostraron más que una imagen. Entonces vamos a hacer de cuenta que esta era la zorra que participó en la fábula que leímos anteriormente y a partir de ello vamos a identificar sus características físicas. Sin embargo, las características psicológicas, que recuerden que son los rasgos eh, de la personalidad, nos vamos a guiar en base a lo que leímos en el texto. Bien, y dicho esto, entonces, veamos cómo es físicamente esta zorra y cómo es psicológicamente. Físicamente podemos observar que ella posee un tamaño mediano, ¿cierto? Que tiene el pelo de color naranjo, los ojos de color café, observemos bien, tiene orejas puntiagudas, ¿cierto? Tiene pelaje en el pecho de color café claro, también tiene la punta de la cola. Si la miramos, tenemos que observarla muy, muy bien y fijarnos en todos los detalles para dar la mayor cantidad de detalles posibles físicos, ¿verdad?
¿Podemos saber si ella era buena o mala mirando el físico? No, ahí ya tendríamos que entrar a ver cómo era psicológicamente. Recuerden que para saber cómo es psicológicamente, vamos a recordar cómo se comportó ella en la fábula que leímos anteriormente. Y en base a eso podemos saber que ella, en primer lugar, era muy habilosa, ¿cierto? Porque descubrió o resolvió la forma en salir del pozo. Lamentablemente para eso tuvo que traicionar a otro animal. Por lo tanto, también podríamos decir que es traidora, ¿cierto? Pero fue astuta, ¿cierto? Fue muy astuta porque supo cómo hacerlo, se le ocurrió inmediatamente y no dudó ni un segundo en cómo engañar a el chivo, por lo tanto, también fue mentirosa. Todas esas eh, cosas sobre la zorra pudimos saber en base a lo que leímos. Por lo tanto, estas son sus características psicológicas, la forma que ella tuvo de comportarse, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con todos los personajes que vayamos descubriendo en los diferentes textos. Tenemos que fijarnos muy bien en sus características físicas y sus características psicológicas. Recuerden que a mí esto no me lo dijeron en el texto. ¿Cómo lo descubrimos? Solamente sacando conclusiones en base al comportamiento que ella tuvo, ¿cierto? Y físicamente lo descubrimos en base a la imagen que se me mostró en la portada. Bueno, en este momento yo le estoy mostrando otra imagen, o también lo podríamos descubrir en base a algunas pistas que se me vayan dando en el texto o asociaciones que yo haga. Ya si me están diciendo que es una zorra, y basta con que yo conozca cualquier tipo de zorra para saber cuáles son sus características principales, ¿cierto? A no ser que ésta tenga una característica distinta a los otros zorros, por ejemplo, que le faltara una patita o que tuviera colores extraordinarios, qué sé yo. Ya chicos, ¿vamos entendiendo la idea entonces? Bien, ahora que sabemos todo esto, quiero que apliquemos lo aprendido y vamos a leer la siguiente historia. Esta historia se llama El labrador y sus hijos. También es una fábula. Seguimos trabajando en la línea de las fábulas que recordemos. Principalmente sus personajes son animales. Ojo, principalmente, esto no quiere decir que siempre las fábulas van a ser animales, ¿ya? Pueden haber una mezcla de animales con personas y cosas, pueden haber solamente animales o puede haber mayor cantidad de animales que personas o mayor cantidad de personas que animales, pero siempre, casi siempre van a haber animales, ¿ya? En esta historia participan personas, que es el labrador y sus hijos. Primero que todo, ¿qué es un labrador? Un labrador, chicos, es una persona que se dedica a cultivar la tierra, ya que trabaja en la tierra, sobre todo en el campo. Es un campesino, ¿cierto? Que trabaja en la tierra, cultivando, sembrando, etcétera. Bien, vamos a leer el texto y a medida que yo vaya leyendo van a ir apareciendo unas palabritas en color rojo. Estas palabritas yo las destaqué porque probablemente son palabras muy complicadas para ustedes o un vocabulario desconocido. Por lo tanto, a medida que leamos, yo me voy a ir deteniendo en estas palabras y les voy a explicar lo que significa para que ustedes comprendan mucho mejor el texto en su totalidad. ¿Ya? Comencemos entonces. Dice, había un labrador que tenía dos hijos que vivían discutiendo. Se peleaban por cualquier motivo durante todo el día. Cada vez que había una riña, riña significa pelea o discusión, entonces cada vez que había una pelea o discusión, ellos dejaban de hablarse. Eran testarudos y orgullosos. Testarudos significa que eran porfiados, tercos, ¿ya? Entonces, ¿cómo eran los hijos de este labrador? Testarudos, ¿cierto? Eran porfiados y orgullosos. Para su padre era muy difícil superar esta dificultad, pero como era un hombre sabio y bueno, pensó en darles una lección. Un día, el labrador los llamó y les pidió que fueran al bosque y le trajeran leña. Los chicos obedecieron a su padre y una vez en el bosque empezaron a competir para ver quién recogía más leña. Cuando cumplieron la tarea, volvieron donde su padre, quien les dijo, ahora junten las varas más delgadas, amárrenlas muy bien con una cuerda y veamos quién es el más fuerte de los dos. Tendrán que romper todas las varas al mismo tiempo. Y lo intentaron repetidas veces, pero a pesar de todos sus esfuerzos no lo consiguieron. Entonces el padre deshizo el haz. El haz es una porción atada de leña, chicos, u otra cosa semejante, ¿ya? Es cuando la leña está toda juntita y amarrada. Entonces el padre deshizo el haz y les dio las varas una a una. Los hijos las rompieron fácilmente. El padre los miró y les dijo, ¿se dan cuenta? Si ustedes permanecen unidos como el haz de varas,
serán invencibles ante la adversidad. Adversidad significa situación desfavorable, ¿ya? Algo que nos complica. Pero si están divididos, serán vencidos uno a uno fácilmente. Unidos serán más fuertes y resistentes y nadie podrá hacerles daño. Finalmente los hermanos se abrazaron y comprendieron la lección. ¿Cuál fue la lección de este texto, chicos? Que el padre les enseñó a sus hijos que no tenían que estar discutiendo, ¿cierto? Pero vamos a verlo. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar todo este texto a través de las siguientes preguntas. Recuerden cuando yo les enseñé las estrategias de comprensión lectora antes, durante y después del texto, ¿ya? Entonces, eh, primero yo les voy a preguntar, mientras estábamos leyendo se me olvidó preguntarles, ¿qué opinan ustedes sobre la relación de estos hermanos que se pasaban peleando? ¿Estaba bien, mal? A lo mejor todos tienen hermanos y pelean también, tienen discusiones, pero ¿estará bien eso? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Veamos. Entonces, después de leer, vamos a saber cómo era este labrador, cómo era el hombre el papá de los chicos. ¿Era un hombre orgulloso? La alternativa A. Alternativa B, ¿era muy testarudo? Alternativa C, muy sabio y bueno. O alternativa D, muy sabio y testarudo. Él era un hombre muy sabio y bueno, ¿cierto? Y de hecho, si yo estoy confundida o no recuerdo bien cuál es la respuesta a mi pregunta, lo que puedo realizar es devolverme al texto y volver a esa parte donde me entregaban esta característica. Miren, y acá dice, para su padre era muy difícil superar esta dificultad, pero como era un hombre sabio y bueno, ya ahí me lo están diciendo. Entonces, súper buena estrategia devolverme las veces que yo quiera, chicos, cada vez que estamos leyendo. Subrayar, como les dije anteriormente, también es una buena idea, o bien marcar el número de la pregunta en el dato que a mí me estaban entregando para que después cuando necesite volver a responder se me haga mucho más fácil. Bien, pregunta número 2. ¿Qué les pidió el padre a sus hijos? Alternativa A, que le hicieran una competencia en el bosque. B, que fueran al bosque y trajeran leña. C, que volvieran temprano a casa. D, que dejaran de discutir. El padre le pidió a los chicos que fueran al bosque y trajeran leña, ¿cierto? Y a partir de esto se generó esta controversia con el as que el padre les pidió que desataran. Estas son preguntas cerradas, porque las preguntas cerradas son aquellas donde me dan opciones para poder responder. Y ahora vamos a pasar a las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas quiere decir que usted puede responder en base a lo que usted crea. No te voy a dar alternativas, sino que tú tienes que pensar en la respuesta. Entonces, ¿cuáles son los personajes de esta fábula? ¿Quién eran los personajes, chicos? Era el labrador y sus dos hijos, ¿cierto? No había nadie más que participara dentro de la historia. Muy bien. Pregunta número 4 entonces. ¿Cuál creen ustedes que fue el propósito comunicativo del texto anterior, de la fábula? Chicos, cuando yo les pregunté por el propósito, ustedes primero tienen que pensar qué tipo de texto estoy leyendo. Recordemos que la fábula tenía una característica en particular y esta característica era que nos iba a dejar una moraleja y también nos podía entretener. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la fábula? Entretenernos y dejar una moraleja. Muy bien. ¿Por qué el padre quiso darle una lección a sus hijos, chicos? Porque ellos se peleaban mucho, ¿cierto? Entonces ya era bueno y bastaba ya para que el padre les quisiera enseñar que no tenían que pelear, ¿ya? ¿Cuál fue la moraleja de la fábula? La moraleja entonces fue que la unión nos permitía ser más fuertes, por lo tanto, él les enseñó a través de un ejemplo cómo es que ellos no tenían que pelear, porque si seguían peleando, ellos se iban a ser más débiles e indefensos. Y esta es una moraleja para todos, ¿ya? Cada vez que nosotros peleamos, nos hacemos más débiles e indefensos. En cambio, si permanecimos unidos, vamos a ser mucho más fuertes y de esta manera vamos a poder enfrentar mejor la vida, ¿ya? ¿Les gustó la fábula? Estaba súper buena, ¿cierto? ¿Qué aprendimos el día de hoy entonces? Aprendimos que es una fábula, aprendimos que esta sirve para entretenernos, que nos deja una moraleja y que la mayoría de sus personajes son animales, ¿cierto? Aprendimos cómo reconocer características físicas y psicológicas de los personajes, que las físicas es todo lo externo, todo lo que yo puedo visualizar del personaje y que los psicológicos son todas aquellas conductas, ciertos o comportamientos que él mantiene. Por lo tanto, es necesario observarlo y conocerlo antes de responder a la última pregunta. Aprendimos también
cómo aplicar estrategias de comprensión lectora, ¿cierto? Hacer preguntas antes de comenzar el texto en base al título, inferir, ir haciendo preguntas en medio del texto, detenerme las veces que sea necesario, devolverme, subrayar, destacar y por último también a contestar preguntas sobre el texto que estábamos leyendo. Así que chicos, yo los felicito porque lo hicieron súper bien, ¿ya? Y recuerden que cada vez que leamos un texto ahora vamos a aplicar estrategias de comprensión lectora. Bien, yo les voy a dejar una actividad y para esto ustedes van a ir a buscar su libro de lenguaje. Van a leer los pequeños textos que son fábulas, ¿ya? Van a leer la fábula de la página 134 y 135 que se llama La hormiga y el grano de trigo. Esta es la más larga, ¿ya? Que aún así es cortita, pero es la fábula más larga. Entonces imagínense que las demás son mucho más cortitas. La de la página 136 también la van a leer, se llama El cuervo y la vasija, y la de la página 137 que se llama El zorro y el cuervo. Algunas de estas fábulas tienen preguntas al final del texto, pero esas no las tienen que contestar. Lo que ustedes van a desarrollar simplemente van a ser las páginas 138 y 139. Consiste básicamente en el reconocimiento de las características de los personajes de cada fábula, ¿ya? Y algunas preguntas que le hacen respecto a las tres fábulas. Es bien sencillo y cortito, así que me envían las fotitos del desarrollo de las páginas 138 y 139. Bien, chicos, me envían entonces esta tarea al correo que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que lo tienen anotadito, ¿cierto? Y si tienen alguna pregunta o duda respecto a esto, también lo pueden anotar en el correo. Así que muchas gracias por ver mi video y espero que les haya servido y les haya gustado. Y nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.